Señor, te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar a alabarte, adorarte, glorificarte. Oh Señor, mira el mensaje de tu palabra, simplemente soy un instrumento. No me dejes decir nada que no sea tu voluntad, y cualquier cosa que no esté en el mensaje pero deba ser dicha, que el Espíritu Santo la ponga en mi corazón. Simplemente puedo exponer tu palabra, que el Espíritu Santo la lleve a los corazones y la haga trabajar en ellos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, durante 3 domingos, por la gracia del Señor, voy a estar hablando del tema el culto que agrada a Dios. Aunque yo en predicaciones individuales he tratado el tema, pero ahora a manera de estudio, el culto que agrada a Dios. El ser humano, no importa la raza que sea, la nacionalidad, la época de la humanidad que sea, tiene una inclinación natural a adorar, a rendir culto y a dar alabanza a alguna deidad o a lo que el ser humano le llama el ser supremo. Yo sé que hay algo más grande que nosotros. El problema reside en que el corazón del ser humano es pecador y por lo tanto la adoración del ser humano, el culto que rinde el ser humano, la alabanza del ser humano la dirige hacia sí mismo, hacia otros seres humanos o hacia alguna deidad que el ser humano inventa. De manera natural, el ser humano no adora al Dios verdadero y no busca a Dios. Es Dios quien ha buscado al ser humano. La adoración de la humanidad es ignorante. La adoración del ser humano se basa en suposiciones, en especulaciones. La adoración del ser humano de manera natural es idolátrica, dirigida hacia la persona equivocada, hacia el objetivo equivocado. La adoración del ser humano de manera natural es homocéntrica o humanista. Es dirigida al ser humano como centro, pero también la adoración del ser humano de manera natural es errada, es ignorante, porque sigue formas y métodos equivocados. Pero lo más triste es que aún muchos que dicen ser cristianos andan de igual forma que los incrédulos, con un culto, con una adoración, con una alabanza revestida de ignorancia, de idolatría, humanista y errada. De tal manera que hay un predicador, hay un pastor que él saca demonios besando a las hermanas, pero nunca lo hace con los varones. Él a los varones les saca los demonios de otra manera, pero a las damas les da un beso en la boca en el culto. Si Dios lo permite, durante 3 predicaciones vamos a ver lo que la Biblia, la única palabra de Dios, tiene que decir con respecto a la adoración, al culto y a la alabanza. Claro, el tema es mucho más amplio, de tal manera que en 3 predicaciones no es verdad que vamos a ver todo lo que se puede decir sobre este tema, pero vamos a ver lo que Dios tiene que decir y que el apetito se quede abierto para que cada uno de manera individual se decida a seguir indagando sobre el tema, ir a la Biblia a comer y a aprender. Vamos a definir primero 2 palabras, 2 términos. Culto. Culto, porque nosotros le llamamos culto a cualquier cosa. Donde hay evangélicos reunidos le llamamos un culto. Donde hay gente que dice que es cristiana, donde hay religiosos, hay un culto. De tal manera que el Ministerio de Educación, no sé si le han cambiado el nombre porque hoy es el MINER, pero antes se llamaba, era de Educación y Cultos. Bellas Artes y Cultos. Gracias, hermano. Bellas Artes. Antes el Ministerio de Educación era la Secretaría de Estado de Educación de Bellas Artes y Cultos. ¡Wow! ¡Qué largo! La han dividido, sacaron los cultos y las bellas artes, de tal manera que hoy ya hay otra cosa que se encarga de los cultos, porque había que crear otros ministerios para que hubiera más empleo.
Pero antes era el Ministerio de Educación que dirigía eso. Los cultos, no solo los cristianos, podrían ser cualquier culto, fueran los Hare Krishnas, todo tenía que ver con ese ministerio. Pero hoy se le llama culto a cualquier cosa. Ahora, la palabra culto, yo no me voy a poner a usar palabras en latín, ni en griego, ni en hebreo, aunque las tengo aquí en el mensaje, pero yo sé que a usted se le va a olvidar porque a mí se me olvida y soy el predicador. Pero la palabra culto viene de una palabra en latín que significa cultivar. Alguien que es culto, alguien que es preparado, capacitado, que practica, que trabaja, que cuida de algo. De ahí viene la palabra culto. De manera que uno puede cultivar en el sentido de agricultura, pero uno también puede cultivar en el sentido de prepararse, de capacitarse de manera intelectual, de manera cultural, pero también puede ofrecer un culto. ¿Qué es entonces ofrecer un culto a Dios? Es un tiempo que se prepara, que se trabaja y que se ofrece a Dios. De tal manera que algo que se hace al azar, algo que se hace a la che o a lo que coja mi bon no puede ser un culto. Es algo que se prepara, se trabaja y se ofrece a Dios. Si es a lo que coja mi bon, no es un culto. El culto cristiano es un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y acción de gracias a Dios. Repito, el culto cristiano es un servicio, un homenaje, una ofrenda de adoración y acción de gracias a Dios, que encierra tres partes. Se honra a Dios con la adoración, se bendice a la iglesia con la edificación y se testifica al mundo con la proclamación del Evangelio. Pero si no es servicio a Dios, si no le da homenaje a Dios, si no es una ofrenda a Dios y una acción de gracias para Dios, no es un culto aunque a nosotros nos guste. Aunque nos guste. El culto es un acto comunitario. Más de una persona. Es un acto comunitario de alabanza a Dios, de ofrenda a Dios, de manera voluntaria. Si en una actividad en la que nosotros estamos reunidos, para que cante hay que decir, al que yo no vea cantando lo voy a parar aquí a que cante él solo, eso no es voluntario. Eso no es voluntario, eso es obligatorio. La persona, para que no lo hagan pararse aquí, entonces va a cantar o va a hacer lo que el director diga con tal de que no lo paren aquí. Tiene que ser voluntario. Es una ofrenda voluntaria a Dios en comunidad. Es una respuesta de agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El culto tampoco se le rinde a Dios para tratar de sacarle un beneficio a Dios. Yo me voy a reunir, yo voy al culto, yo voy para el culto, porque yo quiero que Dios me sane. Yo voy para el culto porque yo quiero que me vaya bien. No, el culto no es para que como resultado de él Dios haga algo por mí. Yo vengo en agradecimiento por lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Es diferente porque hay un culto que es egoísta, que no agrada a Dios. La iglesia rinde culto a Dios porque se siente impulsada, motivada a la alabanza, a la oración, a la meditación de la palabra de Dios y a celebrar los sacramentos como la Santa Cena y el bautismo. En otra predicación vamos a ver los elementos que debe contener el culto cristiano. Pero la iglesia debe, antes de llegar aquí, venir ya motivada a lo que se va a hacer aquí. Y de hecho, yo aprendí de alguien que el culto, el asistir al culto del domingo se prepara desde el sábado.
se prepara de antemano el sábado. Ya uno debe estar preparando su corazón. El culto consiste en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras intenciones. Pero lo que hacemos aquí el domingo, el miércoles, en el culto de jóvenes, el culto que rinden las damas, los caballeros, es una expresión externa de homenaje, de adoración, reunidos en la presencia de Dios y creyendo que Dios de una manera especial está en medio de ese culto. Esas palabras, esas acciones que nosotros ejecutamos deben estar gobernadas por dos cosas, y es importante esto. Todo lo que nosotros hablemos en un culto, todo lo que nosotros hagamos en un culto debe estar gobernado por nuestro conocimiento de Dios, de cómo Él se revela en su palabra. Pero también el culto debe estar gobernado por la idea de lo que nosotros venimos a aportar, dirigidos por el Señor en ese culto. Nosotros no podemos venir al culto pensando en lo que podemos sacar del culto. Usted sabía que hay gente que viene al culto así como se casa también. Hay gente que se casa pensando en lo que el otro me puede dar. Lo correcto en el matrimonio es que yo voy a aportar al otro. Y así el otro va a aportar, pensando en lo que me va a aportar. Pues nosotros a veces asistimos a los cultos pensando en lo que Dios me va a dar. Yo debo venir al culto pensando en qué yo voy a hacer en homenaje a Dios, qué yo voy a aportar bajo la dirección del Espíritu Santo para honrar a Dios. No podemos venir al culto como nos casamos. Tenemos que cambiar el punto de vista de las dos cosas, del matrimonio y del culto, porque estamos perdidos en esas dos cosas. El culto cristiano, a diferencia de cualquier otro culto, se dirige al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El culto se dirige, tiene como centro y objeto a Dios el Padre, el Dios revelado en la Biblia, no a los que asisten. El centro del culto no son los que asisten. Si hay hermanos que se paran y dicen: este himno es para la gloria de Dios y bendición de los hermanos. Para la gloria de Dios. Si los hermanos son bendecidos con el cántico es porque es para la gloria de Dios. Cualquier cosa que se haga aquí, si los hermanos salen bendecidos es porque se hizo para la gloria de Dios. En eso hay que tener, porque a veces, no, en primer lugar, por eso fue que en una conferencia hubo este culto es primero para la gloria de Dios, segundo para bendición de los hermanos, y en tercer lugar era para bendición de una joven de la que él estaba enamorado en esa conferencia. Para la gloria de Dios. Entonces, el culto es un tiempo preparado, trabajado, ofrecido a Dios, solo a Dios, pero de manera voluntaria, como cuerpo, como comunidad, como iglesia, como asamblea, que eso es lo que significa iglesia. Así que cuando dice yo voy para el culto, no se está refiriendo al lugar, sino a algo que nosotros de manera voluntaria venimos a hacer para la honra y gloria de Dios. La definición de adoración. En la Biblia hay dos palabras, hay dos palabras en hebreo en el Antiguo Testamento, hay dos palabras en griego para adoración. Como les dije, no me voy a poner a pronunciar palabras, pero tanto en hebreo como en griego, ambas palabras se refieren a Dios. La primera palabra que nosotros encontramos que habla de adoración, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, tiene que ver con servicio. La palabra adoración es servicio, es servir a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos sirviendo a Dios. Cuando yo me paro a predicar, yo debo hacerlo como un servicio para Dios. Cuando yo estoy aquí, yo debo estar aquí como un siervo de Dios, como un esclavo que le está rindiendo un servicio a Dios.
El que toca debe hacerlo como que está sirviendo a Dios. El que dirige lo debe hacer porque está sirviendo como esclavo, está rindiendo un servicio a Dios en ese culto. Todo lo que hagamos, si usted ofrenda es para Dios. Si recoge las ofrendas es para Dios. Es un servicio, es un trabajo que estamos haciendo para Dios. Porque aunque Dios es nuestro Padre, nunca debemos perder de vista que somos esclavos del Señor. Somos siervos del Señor. Ese es el significado de la primera palabra que existe en el Nuevo Testamento. Y esta palabra da la idea de que el que está sirviendo lo hace de manera activa. Activa. Hermanos, el culto debe llevar la participación de todos. Aunque usted esté ahí sentado, aunque usted esté sentada, usted no debe estar pasivo, pasiva. Usted debe cantar, debe ofrendar, debe estar ahí de manera activa. Aún en la predicación, yo estoy hablando, yo estoy aquí de manera oral, pero usted que me está escuchando debe escucharme de manera voluntaria y activa, a propósito. No distraídamente, de tal manera que quizás el mensaje le llegue de manera automática. No, usted debe estar escuchando la predicación a propósito, o como decimos los dominicanos, a pota. Que si está cantando no es porque se sabe las palabras del himno, sino que de manera activa, con intención y entendiendo lo que canta, usted lo está haciendo. En el culto no debemos estar de manera pasiva o no estamos adorando. Para adorar debe hacerse como un servicio y eso implica que nosotros hacemos algo. La otra palabra que se utiliza para adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, significa inclinarse, doblar la rodilla, pero de forma que estamos rindiendo homenaje, estamos honrando el valor de otra persona. En griego, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que al español se traduce adorar, una de las palabras significa dejarse caer frente al otro. Dejarse caer frente al otro. O sea, yo adoro cuando yo de manera voluntaria y decidida me postro ante Dios. No necesariamente el cuerpo, porque puede ser que el cuerpo se postre. Es que mi corazón yo debo dejarlo caer delante de Dios. Y hay un ejemplo en la historia. Los persas. Se dice que si dos persas que tenían el mismo nivel social se encontraban en un camino, se saludaban con un beso en los labios. Si uno de los persas tenía un rango un poquito superior al otro, se saludaban chocando las mejillas. Pero que si uno de los persas era de un rango inferior al otro persa con el que se encontraba en el camino, doblaba sus rodillas y le besaba la mano al otro de rango superior. Por eso el Señor en su sabiduría quiso que el Nuevo Testamento se escribiera en griego, porque es un idioma rico en significado las palabras. Que es adorar, no solo es un servicio a Dios, es cuando nosotros reconocemos el valor superior de Dios y nos dejamos caer ante Él. Eso es adorar, cuando yo me postro reconociendo el valor, la dignidad y la grandeza de Dios. Hermanos, Dios no es igual a nosotros. Nosotros no venimos aquí a rendirle culto a alguien que es igual o inferior. Él es infinitamente superior a nosotros. Y lo menos que podemos hacer es rendirnos delante de su majestad. Eso es adoración. Y a Dios no se le adora de cualquier manera. Es de tal manera que reconocemos sus virtudes y quién es Él.
lo que habla de sus virtudes. También otra manera no era ni siquiera postrarse o arrodillarse, sino que cuando un persa encontraba al otro, si había uno que se consideraba muy inferior, lo que hacía era que lanzaba un beso de lejos. Sin embargo, Dios nos permite entrar a su trono de gracia y adorarle. Pero esa es la idea de adoración, postrarnos ante Dios en adoración, en alabanza, reconociendo su majestad y que le estamos rindiendo un servicio a Dios. Hermanos, nosotros no podemos asistir a un culto, no me refiero al templo, porque el culto puede ser en cualquier lugar. Nosotros cuando nos reunimos a rendir culto y adoración a Dios, debemos entender que Él es superior al presidente. Él es superior a la reina de Inglaterra, a la reina madre, que el príncipe se va a morir de viejo y nunca va a llegar a rey. Y que cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, no es en un juego de pelota que estamos, no es en un juego de baloncesto. Fíjense que los caballeros tienen un torneo de dominó y es cuando se acaba el culto. Porque cuando estamos en ese torneo de dominó debemos seguir adorando, pero ya ahí de una manera personal, individual. Pero cuando estamos colectivamente, hermano, esto no es un play, esto no es una cancha, esto no es una calle. Aquí no estamos en una tarima, aunque esto parezca una tarima, esto no es una tarima para un cantante. Todo lo que hacemos aquí es postrados delante de la majestad de Dios. Y hermanos, en la adoración a Dios se conjugan dos elementos. Primero, para adorar a Dios de la manera correcta debemos tomar en cuenta la revelación que de Él mismo tenemos. Debemos ver a Dios como Él se manifiesta a través de su obra, su eterno poder y deidad, su sabiduría. Debemos ver a Dios como Él se ha revelado a través de su palabra escrita, la Biblia. Y debemos conocer a Dios como se ha revelado en la persona de Cristo. El adorar a Dios no es independiente de cómo Él se revela a sí mismo. Debemos conocer a Dios, al Dios que decimos adorar, como Él se revela. Pero también en la adoración debe haber una respuesta del hombre ante la magnificencia de Dios y ante la revelación de Dios. Cuando nosotros adoramos es porque reconocemos los atributos y las virtudes infinitas y eternas que adornan a Dios. Y como dije en una predicación pasada, nosotros debemos acercarnos a Dios con asombro. Yo no sé si usted se acerca a Dios con asombro, pero a veces estamos tan acostumbrados a asistir a un culto, estamos tan acostumbrados a cantar, tan acostumbrados a abrir la Biblia, tan acostumbrados a ver al predicador, que ya lo conocemos desde muchacho, desde niño, es como hijo mío, que ese asombro ante Dios ha ido perdiendo. Tenemos que recuperar ese asombro. Nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos la historia de Jesús y una mujer, la samaritana, una habitante de Samaria. Esta mujer es confrontada por el Señor de manera amorosa. Él le muestra su pecado y la necesidad que tiene de Él, el agua de vida. Pero en el capítulo 4, versículos 19 en adelante, esta mujer, al ser confrontada por el Señor, le quiere cambiar el tema al Señor. Y ya a la altura del versículo 19 y al 21, ella le hace una pregunta al Señor. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer trata de cambiarle el tema al Señor y entra en un tema ya de nacionalidad y controversia religiosa entre los samaritanos y los judíos. La mujer le pregunta al Señor si el lugar correcto para adorar era en el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos, o si el lugar correcto para adorar era en Jerusalén, donde adoraban los judíos. Porque había una controversia. Los samaritanos, realmente su procedencia era mayormente no judía. Ellos decían que eran descendientes de Abraham y que como Abraham, Isaac y Jacob habían adorado en el monte Gerizim, los que tenían la adoración correcta eran los samaritanos, que adoraban donde los patriarcas habían adorado. Se parece a la gente que dice: yo no me cambio de iglesia porque mi mamá siempre me dijo. Pues los samaritanos eran así. Y ellos decían que eran descendientes de Abraham y los judíos no. Y los judíos decían: nosotros somos los descendientes de Abraham y nosotros adoramos en Jerusalén. Bueno, la mujer quiso entrar en esa controversia, pero el Señor no le respondió como ella quería. Porque si el Señor le decía no era en Jerusalén, quizás la mujer iba a seguir discutiendo, quizás se callaba, pero él no le contestó como ella quería. Si ustedes notan, el Señor nunca contestaba como la gente le preguntaba y quería. Él le contestaba como él pensaba, como Dios, infinitamente sabio, que esa gente necesitaba que le respondieran, y también quizás teniéndonos a nosotros en mente, porque estas cosas iban a servir para nuestra enseñanza. Y el Señor le responde a esta mujer, y por lo menos hoy vamos a ver dos aspectos de esa respuesta. Versículo 21. ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yo no voy a entrar en esa controversia. Va a llegar un momento, es más, la hora es ya, cuando ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén es que se va a adorar al Padre. Va a llegar un momento en donde todo ese sistema de adoración que ustedes conocen va a ser totalmente cambiado. Totalmente. Tradicionalmente en la historia de la humanidad la gente le ha dado mucha importancia al lugar para adorar, al lugar donde se rinde culto a Dios. De hecho, un hermano estaba conversando conmigo sin saber que yo iba a tratar este tema, o dos hermanos trataron algo con respecto a culto, refiriéndose a esto. Originalmente el ser humano comenzó a rendir culto, adoración a Dios en lugares altos, en montes, al aire libre, haciendo altares de piedra rústica para ofrecer sacrificios a Dios. Eran los montes, en esas colinas que hay ahí podían irse a rendir culto, lugares altos. Con respecto a la adoración a Dios en la Biblia, los patriarcas, entiéndase Abraham, Isaac y Jacob y Moisés, adoraron y rindieron culto al aire libre, en lugares en donde había piedras rústicas que se podían utilizar para el sacrificio de animales durante la adoración. Ahí nosotros encontramos en Génesis 12:7 a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 7. Encontramos a Abraham. Dice la palabra de Dios: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Donde Jehová le habló, él edificó un altar para adorar. Isaac, Génesis 26, versículos 24 y 25. Génesis 26, versículos 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia.
por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Dónde hizo el altar? Donde le habló Jehová, al aire libre adoró Isaac. Jacob, Génesis 33, versículos 18 hasta el 20. Génesis 33, 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. Allí Jacob erigió un altar en la tierra que compró. Moisés también en Éxodo 24:4. Éxodo capítulo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Los patriarcas iniciaron adorando en los montes con piedras rústicas. Después, con el éxodo de la nación de Israel, en su peregrinar por el desierto, se erigió un tabernáculo o tienda o casa de campaña para el culto y la adoración a Dios. Pero ¿quién pidió ese tabernáculo? Dios lo pidió. Y no se hizo como quiso el hombre, sino como Dios lo mandó. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 25, versículos 1 hasta el 9. Dios dio las medidas, Dios dio los materiales con que se debía hacer, Él dijo con qué tenía que hacerse todo. Él no dejó eso a la libre voluntad de un ser humano. Él pidió el tabernáculo y que se hiciera como Él dijo. Más tarde en la historia de la nación de Israel, a David le nació el deseo de construir una casa o templo para la adoración a Dios. La palabra templo lo que significa es casa. Un lugar fijo, no algo que se pudiera cargar o trasladar como la casa de campaña. Pero Dios no permitió que David lo construyera. Dios decidió quién iba a construir el templo y de la forma, con las medidas, los utensilios y los ritos que debían hacerse en ese templo. No lo que David quería, ni como David quería, ni como Salomón quiso. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5, vamos a encontrar una declaración muy importante. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. ¿Cómo dijo Salomón que lo hizo? Según lo que Jehová le había dicho a David. No por antojo de Salomón, como él le había dicho a David. Ahora, hay algo interesante, hermanos. Cuando este templo se concluyó, hubo una bendición y una promesa de parte de Dios. Pero lo primero es que Dios no dejó el control de la construcción del templo al libre albedrío ni la voluntad de un ser humano. Las decisiones las tomó Dios. Ahora, dos cosas importantes. El hecho de que los judíos ofrecieran sacrificios en el templo en Jerusalén, que fueran cada mañana, cada tarde, no implicaba que iban a ser bendecidos de manera automática por Dios. Nosotros en Primera de Reyes 6, ahí mismo, versículos 11 al 13, encontramos algo interesante. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, presta atención, si anduvieres en mis estatutos
e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Qué condición puso Dios para él habitar, usar esa casa? Que de hecho no era la casa de Dios, sino habitar de una manera especial en esa casa. Esa casa ni nada aquí en la tierra puede contener a Dios. Pero Dios dijo que iba a habitar en ella. Pero ¿cuál era la condición? Que los hijos de Israel anduvieran en sus estatutos, hicieran los decretos de Dios y guardaran sus mandamientos, andando en ellos. La obediencia del pueblo. No había una bendición automática por ir y ofrecer sacrificios. Como de hecho no hay una bendición automática por el hecho de hacer un culto. Hay requisitos que deben cumplirse. Las bendiciones y la presencia de Dios estaba condicionado a la obediencia del pueblo de Israel. Y otra cosa importante, al único templo al que Dios le ha llamado su casa es al templo que se construyó en Jerusalén. A ningún otro Dios le ha llamado su casa. Los judíos con el tiempo construyeron sinagogas, y ni a esas sinagogas ni a ningún otro lugar Dios le llamó su casa. Al único lugar que él le dijo, será el lugar de mi habitación, pondré mi nombre allí, fue al templo de Jerusalén. Al único. Después a ningún otro, ni a sinagoga. Los cristianos originalmente continuaron congregándose en el templo de Jerusalén, porque ese templo no pertenecía a un grupo en específico, era un templo de toda la nación. Y como judíos, originalmente la mayoría de los cristianos, ellos siguieron congregándose allí en el templo y en casas, hasta que llegó un momento que abandonaron el congregarse en el templo, siguieron congregándose en casas, hasta que, como narra la historia de la iglesia, muchas de esas casas llegaron a ser lugares pequeños para la cantidad de gente que allí se congregaba, y esas casas fueron dejadas simplemente como lugar para cultos. O sea, los que vivían en esas casas, llegó un momento que dejaron esas casas solo como lugar para culto y adoración a Dios. A la mujer samaritana, Jesús le dice que llegaría un día en que no se adoraría ni en el monte Gerizim, ni en el templo de Jerusalén. Jesús le dijo a la samaritana que se iba a iniciar una nueva época, una nueva forma de adorar a Dios y rendirle culto. Ya ese culto, tanto de judíos como de samaritanos, no iba a existir más. Cristo le dice a la mujer samaritana, le deja entrever que Dios no anda buscando templos, que lo más importante para Dios no es el lugar, sino que Dios lo que busca es personas que le adoren. Y ese tema de las personas lo vamos a ver en una de las próximas predicaciones. Dios busca las personas, se relaciona con las personas y desea que esas personas hagan lo correcto en relación con Él. Lo más importante para Dios no es el lugar, es la persona que se congrega en el lugar. Los judíos se sentían orgullosos del templo en Jerusalén, y los samaritanos se sentían orgullosos de adorar en el monte Gerizim, porque allí habían adorado los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Wow, lugares tremendos. Si ellos adoraron ahí es que está la bendición. En cuanto a los cristianos, aunque siguieron congregándose en el templo, lo abandonaron, no siguió siendo parte del culto cristiano. Llegó un momento que la iglesia cristiana comenzó a ser perseguida y los cristianos ya no podían congregarse libremente
ni en el templo, ni en hogares, ni en sinagogas, sino que comenzaron a congregarse en cuevas. Usted conoce lo que le llaman las catacumbas. De hecho, todavía existen muchas. Eran cuevas, eran pasadizos bajo la tierra. Ellos lo usaban para congregarse allí porque eran perseguidos. Y algunos de esos lugares, mira, a ver, llegó un momento que la persecución era tan fuerte que algunos de esos lugares se convirtieron en cementerios. Y los cristianos adoraban en esos lugares, rendían culto a Dios en esas cuevas, con cadáveres de otros cristianos sepultados en las paredes de esas cuevas. Tremendo. Pero llegó un momento que un emperador llamado Constantino supuestamente se convirtió, se hizo cristiano. Ya los cristianos no eran perseguidos. El cristianismo se convirtió en la religión del Estado. Los cristianos comenzaron a codearse con la nobleza, comenzaron a codearse con los ricos y comenzaron a construir grandes templos muy vistosos. Lamentablemente todo esto se ha ido degenerando en el tiempo y hoy los evangélicos también compiten con quién tiene el templo más grande y vistoso. Por ejemplo, los mormones, que tienen su base en un lugar llamado Utah en los Estados Unidos, tienen un templo que es casi turístico. La gente quiere conocer el templo de los mormones. Y en todos los países en donde están radicados los mormones, construyen unos templos que son dignos de los faraones. De hecho, el templo de los mormones en la capital es muy llamativo. Los adventistas, no sé en el interior de sus templos, pero por lo menos en la parte frontal también les gusta que sean muy vistosos. Los católicos no se quedan atrás. A los católicos les encantan los templos grandes, con estatuas, con obras de arte, con pinturas, con vitrales. La iglesia ortodoxa griega, la iglesia anglicana, que es propia de Inglaterra, tienen templos parecidos a los católicos. De hecho, tanto la iglesia ortodoxa griega y la rusa como la iglesia anglicana, sus cultos se parecen a los católicos. Les gustan los templos fastuosos. Los testigos de Jehová no tienen templos tan fastuosos, por lo menos en la República Dominicana, aunque en algunos lugares sí. Los evangélicos estamos inmersos en una competencia de quién tiene los templos más grandes, porque Dios se merece lo mejor. Creemos que Dios se merece lo mejor, pero eso no implica que tiene que ser el templo más grande, más llamativo, más vistoso. Y yo recuerdo, para la inauguración de este templo, que hubo un pastor, todavía no entiendo por qué, pero él quiso que en una de esas actividades se proyectara un video del templo que pensaba construir su iglesia, que le quedaba chiquito, con una espada grandísima. Todavía yo no entiendo por qué él quiso que ese video se proyectara en la inauguración de este templo. No, porque si era para pedir ofrenda a los pastores que estaban ahí, debió mandarle el video, pues yo no entiendo por qué lo hizo en la inauguración de este templo. Dios sabrá. Hermanos, lo que sí debemos estar seguros es que lo principal para Dios no es el lugar. Dios puede ser adorado y se le puede rendir culto en este templo, debajo de un árbol, en el desierto como el pueblo de Israel, bajo una casa de campaña, como de hecho hay iglesias que inician en una casa de campaña, en el hogar de un humilde hermano o hasta en una cueva, en la cueva de Doña Ana de Funfún. Lo más importante es el objeto de la adoración, a quién se adora y quiénes adoran. Lo segundo que Dios le enseñó a esta mujer samaritana, aparte de que el lugar no es lo más importante, es que la adoración puede ser producto de la ignorancia. ¿Qué le dice el Señor en Juan 4, versículo 22? Juan 4, 22. Vosotros, refiriéndose a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién?
de los judíos. No que ellos originaron la salvación, sino que Dios la salvación la trajo a través de los judíos. De hecho, ¿qué era el Señor? Judío. Y los primeros cristianos, judíos. Y nosotros no somos judíos. Porque los adventistas quieren decir que nosotros somos el Israel de Dios. No, yo soy dominicano a mucha honra. Y si usted es norteamericano, a mucha honra. Y si es haitiano, a mucha honra. Dele gloria a Dios en el país donde Él le hizo que usted naciera. Séale útil a Dios ahí en su país. Y a donde Él lo mande. Los samaritanos adoraban de una manera equivocada e ignoraban cuál era la verdadera adoración, la que Dios le había mostrado a los judíos en el Antiguo Testamento. Los samaritanos adoraban lo que no sabían. Eran quizás sinceros, pero equivocados. Dios busca la sinceridad que procede de un conocimiento correcto de Él. Porque se puede ser sincero, pero equivocado. Debemos conocer a Dios, su persona, su voluntad. Hermano, quiero que presten atención a lo siguiente que les voy a decir. Sin un conocimiento de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de su palabra escrita, la sinceridad puede llegar a ser pecaminosa, idolátrica, humanista y peligrosa. Si no adoramos a Dios, si no conocemos al Dios de la Biblia, podemos ser sinceros pero en pecado y estar adorando un ídolo, aunque seamos bautistas, mormones, lo que sea, podemos estar adorando un ídolo, si no es al Dios que dice la Biblia, como Él se revela aquí. La sinceridad religiosa sin Dios ha dado pie a hechos atroces en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia. Y específicamente de la iglesia cristiana. Déjeme decirle, nosotros cuando se habla de la Inquisición pensamos solo en la iglesia católica. Calvino tuvo una Inquisición. Calvino colgó gente, aunque ya avanzada su vida, pidió perdón, pero Calvino llegó a quemar personas. En la historia de la humanidad y de la iglesia, producto de la sinceridad religiosa, pero ignorante de la voluntad de Dios, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Así que no es solo la sinceridad, es la sinceridad con el conocimiento de Dios que nos da el Espíritu Santo cuando ilumina nuestro entendimiento para entender lo que Dios dice en su palabra acerca de Él mismo. ¿Cuál era el problema de los atenienses? Ellos eran idólatras, de tal manera que tenían una estatua para el Dios no conocido. Y eso está en Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, que Pablo les dice, caminando yo he visto, ustedes son muy religiosos, porque caminando yo he visto que hay un lugar que dice al Dios no conocido. Por si se me ha quedado un Dios, eso es para Él. Yo creo que adoro todos los dioses, pero por si acaso se me quedó alguno, esa estatua es para Él. Pablo le dice, a ese que ustedes no conocen es que yo les vengo a predicar. Ahora los atenienses, ¿cómo es posible adorar a un Dios que usted no conoce? Que usted ni siquiera sabe que existe. Como decía un predicador que escuchaba ayer, adorar a un Dios no conocido, ser sinceros pero ignorantes, es lo mismo que diga que un hombre está perdidamente enamorado de una mujer y cuando le pregunten digan, ¿quién es? No sé, pero yo estoy enamorado de ella. O una mujer que diga, yo adoro a un hombre. ¿Quién? Yo no sé quién es, yo nunca lo he visto, pero lo adoro. Eso es lo mismo. ¿Se puede estar enamorada de un hombre que usted no conoce? No, es imposible. Mira, hermanos, yo con eso del amor a primera vista tengo problemas. Porque puede ser que le guste, le cae bien,
Pero el amor sin conocimiento, el amor y la verdad en la Biblia siempre andan juntos. Pero hermanos, hay que conocer al Dios de la Biblia. Dios había escogido a los judíos para por medio de ellos traer la salvación, y aún los judíos rendían una adoración ignorante. Dios los escogió para que de esa nación naciera el Mesías, el Salvador del mundo. A ellos les había confiado su palabra y ellos iniciaron la iglesia cristiana. Pero hoy Dios obra por medio de la iglesia. Y hermanos, esto que yo les voy a decir parece arrogante. Dios hoy obra por medio de la iglesia y es la única autorizada para rendir a Dios la verdadera adoración, el verdadero culto racional. Fuera de la iglesia, ahora mismo no hay nadie que le rinda culto verdadero a Dios. Y es la única autorizada por Dios a adorarle y rendirle culto. Y hay gente que eso le incomoda y le molesta, pero yo tengo que decirlo. No hay ninguna iglesia fuera de la cristiana, ninguna otra religión que realmente le esté rindiendo adoración y culto al Dios verdadero. Solo la iglesia. Es triste. Una iglesia ignorante es peligrosa. Se presta para cometer actos atroces y vergonzosos, como los que vemos hoy con el desorden, el negocio y todo lo que en sus cultos se hacen, usando como pretexto el nombre de Dios. Les ha hablado el pastor que pone a los miembros de su iglesia a comer hierba. Salen del templo a comer hierba y se tiran en el suelo y comienzan a comer hierbas. Y después le dicen bestia y se ponen guapos. Después le dice, tú si eres animal, y se ponen guapos. Pero usted está comiendo hierba, usted es un come hierba. Y todo el que come hierba, a menos que sea caña, porque la caña es una hierba, pero usted sale a comer caña en el suelo, usted es un animal. Un pastor que dice que tienen que ponerle los niños en el templo para él caminar, tienen que poner los niños, para él caminarle por la espalda a los niños. ¡Wow! Y aquí, en la República Dominicana, aquí en República Dominicana, había un pastor que vacunaba a las hermanas de la iglesia contra los demonios. Vaya usted a ver cómo era que las vacunaba, hermano. Aquí en República, y está preso. Vacunó a varias. Lamentablemente, hermanos, se infectaron con la vacuna. Salió una embarazada. El niño no es un demonio, no. Demonio fue el que usó a ese hombre. También podemos apreciar dentro de la forma de culto de muchas iglesias evangélicas una herencia judeocatólica. Eso es una mezcla rara, judeocatólica. Hoy hay iglesias evangélicas que quieren tener la estrella de David, la bandera de Israel de un lado y la dominicana del otro. Y algunos, para ser todavía más religiosos, tienen la de Israel en un lado, la dominicana en el medio y la de Estados Unidos de otro lado. Esos son más cristianos todavía. Para estar bien con los tres, estamos bien con los Estados Unidos, con los judíos y los dominicanos. Es con Dios que hay que estar bien. Hay gente que cree que hay que tener una vestimenta especial para ministrar, de tal manera que existen los cuellos sacerdotales, pero hay cuellos pastorales. Hay iglesias llamadas evangélicas que el predicador debe ponerse un saco, es parecido a este, pero tiene el cuello diferente, con una camisa y ahí se ponen un cuello pastoral. Es igualito al sacerdotal, lo único que le llaman pastoral. Hay iglesias, sobre todo la presbiteriana, que usan una sotana. Una vestimenta. Si no es con esa vestimenta, no se puede parar nadie a predicar. Tiene que haber una vestimenta especial para ministrar, una posición específica. Si no se ora en esa posición o se lee la Biblia, estamos en pecado. Los adornos en el templo, si no se tiene tal cosa en el templo, estamos en pecado. Que hay gente especial en la iglesia que es la que debe orar porque esa es la que Dios oye. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La Biblia dice que todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos reyes y sacerdotes. Aquí en la iglesia no hay nadie al que Dios oiga más que a otro.
Di que tú quieres, si tú quieres que el Señor te conteste, dile a fulana que ore por eso. Si Dios no te contesta eso, porque no es su voluntad, tú estás en pecado. Pero eso de que aquí hay gente que dice que como que ora mejor. Si tú quieres que las oraciones tuyas se las contesten, dáselas al hermano fulano. Eso es fulano orando y Dios contestando. Eso se me parece al de las indulgencias. Un señor apellido Texel. Usted compraba un papelito y echaba una ofrenda en una caja, y él decía que desde que caía la ofrenda en esa caja, el familiar suyo salía del infierno para el purgatorio. El problema es que del purgatorio nunca salen. Eso de que hay hermanos que son los que más oran, que son los que Dios más oye en la iglesia, eso es disparate, hermano. Órele a Dios. Cada uno de nosotros es un templo del Dios vivo. El cuerpo de cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Y la iglesia, cuando está reunida, es templo del Espíritu Santo. La iglesia. Por eso que tenemos muchísimas supersticiones y cosas rarísimas. Estamos en la era de la gracia, en la era de la iglesia, y todo debe estar guiado por la palabra de Dios, la Biblia. Dios nos ha dado libertad para adorarle como a nosotros o a alguien más le place. A Dios hay que adorarle y rendirle culto como Él revela en su palabra, en la Biblia. Nuestra adoración y culto no deben partir de suposiciones de lo que a Dios le agrada o de lo que nosotros especulamos que a Dios le agrada. Muchas veces estamos adorando como a nosotros nos agrada, donde nos agrada. Suponemos que lo que a nosotros nos gusta debe agradar a Dios, cuando debe ser lo contrario. A nosotros debe agradarnos lo que a Dios le agrada, no al revés. Hemos visto que el culto puede entenderse fundamentalmente como un acto comunitario de servicio y ofrenda a Dios en acción voluntaria. Si a usted hay que estarlo empujando para que haga las cosas, no está rindiendo culto. Debe ser en respuesta agradecida a lo que ya Dios ha hecho por nosotros, no para sacarle cosas a Dios. Hemos visto que la palabra adoración se define como servicio a Dios y nunca de una persona, de un ser humano a otro. Usted nunca va a encontrar, hermano, en la palabra de Dios que adoración se refiere a otra persona que no sea como objeto Dios. Nunca hacia otro ser humano, hacia algo. Además vimos que adoración quiere decir inclinarse, rendir homenaje, honrar el valor de otro. Y qué mejor que rendirle adoración, pleitesía, homenaje que a Dios, el soberano, que es superior a nosotros, ni igual ni inferior. A Dios es el único que debemos adorar. Él no comparte su gloria con nadie. Él es exclusivo. El centro de toda adoración, el centro de todo culto es la persona de Dios. Vimos en cuanto al culto y la adoración que debemos estar seguros de que lo principal para Dios no es el lugar de culto y adoración. Ahora, eso no implica tampoco que vamos a ser como muchos cantantes y artistas cristianos que para no dejar su picada siguen tocando fiesta, pero primero predican. No, vamos a salir, tampoco una cosa, vamos a llegar a ese extremo. Y tampoco vamos a coger ahora, como hay un pastor que le gusta ir en Estados Unidos a lugares en donde se juntan las prostitutas para él predicarle a la prostituta. Hermano, hay que ser cuidadoso y prudente. Yo no voy a coger ahora de que para la gloria de Dios lo vamos a meter ahora un grupo de hermanos de que en el Samán o en el Dami. No, tampoco así. Hay gente que se va a unos extremos extraños. El lugar no es lo principal, pero no carece de importancia. La adoración no puede ser el producto de la ignorancia, sino que debemos conocer a quien adoramos y cómo a Él le agrada que le adoremos y le rindamos culto. Algunas preguntas para usted, para meditar. ¿Tú entiendes lo que es un culto?
Tú entiendes a qué venimos a este lugar, pero también tú entiendes si lo hacemos en la playa, si lo hacemos a orilla de un río, si lo hacemos en una esquina, porque hay gente que mantiene la reverencia si estamos aquí, algunos ni aquí, pero hay gente que mientras estamos aquí mantienen reverencia, pero si estamos en otro lugar no. El problema es a quién y quiénes, no importa el lugar en donde nos reunamos a rendir culto. ¿Entiendes lo que realmente significa adorar a Dios? ¿Eres de los que están atados a adorar a Dios dependiendo del lugar y no de a quién se adora? ¿Tu adoración es producto de la dirección del Espíritu Santo con la guía de su palabra? ¿O tu adoración y culto es producto de la ignorancia y de seguir al grupo y hacer lo que todo el mundo hace? Las respuestas a esas preguntas y tu conducta y actitud cada vez que nos reunimos definen el rumbo hacia dónde va tu adoración y si agrada o no a Dios. Mi oración particular, hermanos, es que Dios guíe nuestros corazones a dar una adoración y a rendir culto con sabiduría y dirección del Espíritu Santo, según Dios nos revela en su santa y bendita palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú nos permites reunirnos como iglesia, tú nos permites reunirnos alrededor de tu figura, alrededor de tu persona, para rendir el servicio, el homenaje que solo tú mereces, Señor. Venimos a postrarnos delante de tu presencia, con la actitud de nuestro corazón y, si es necesario, Padre, también ponernos de rodilla delante de ti. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos venido a celebrar un culto, alguno de nosotros, con la actitud incorrecta y producto de la ignorancia. Oh Señor, háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos a conocerte cada día más y a conocer cuál es el culto, cuál es la adoración que a ti te agrada. Y, oh Señor, que vengamos aquí en agradecimiento por la obra que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar de manera gozosa cada vez que nos reunamos, pero también de manera reverente. En el nombre de Jesús. Amén.